mundo está en contra mío. ¿Ahora qué hago? Porque fabrico cerveza, me dedico a esto profesionalmente. ¿Qué hago con todo esto? Toda esta búsqueda donde aparece el coach ontológico. Tuve que pasar por toda esta crisis y demás para entenderlo, ¿no? Bienvenida, bienvenido a esta serie que titulé Volver a empezar. En este capítulo te voy a hablar cómo pasé de mi profesión de fabricar cerveza a coach ontológico. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque, fabricaba cerveza, ¿no? Pero eso no siempre fue así. En realidad mi profesión al principio yo estudié profe de educación física y quería trabajar y dedicarme a eso. Como hobby fabricaba cerveza. Me encanta fabricar. Me dediqué mucho tiempo a eso y en un momento lo invertí. Quería hacer profesionalmente fabricar cerveza y que el deporte sea mi hobby. Entonces hice eso. Me monté negocios en cuanto a eso. Me mudé luego para Barcelona. Saqué mi marca ahí de cerveza artesanal, de cerveza artesana, con la idea de irme a un pueblo, a un lugar mucho más tranquilo y poder tener mi filosofía de vida que yo quería transmitir con mi marca de cerveza, que era viajar, hacer deporte, tener buenos hábitos y tomar una buena cerveza. Entonces, nada que ver, porque estaba tratando de promover buenos hábitos con cerveza, con consumo de alcohol. En ese momento creía que era algo bueno. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me gustaba crear, me gustaba transmitir algo, compartir. Y en ese momento lo enfocaba con la cerveza. Pero la vida te enseña y es algo muy loco. ¿Por qué? Porque viví una crisis gigante en cuanto haciendo todo eso, eligiendo eso. Me fui y me mudé al norte, entonces monté un negocio con eso. No me fue muy bien económicamente. Estaba con mi novia, con mi pareja, me separé. Me metí en una depresión gigante. Igual esto no te voy a contar todo esto. O sea, es solamente para ponerte en contexto. El por qué cambié. Entonces, me metí con todo esto y la vida me dio unos cuantos en su lugar. Entonces, en vez de yo quedarme como víctima después de vivir todo esto, me metí en una depresión súper gorda, salí de ahí, me costó bastante, viví una experiencia tremenda. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo con esto? De decir, ok, yo estoy tratando de cuáles eran mis bases, compartir con la gente, transmitir todo lo que yo había aprendido en cuanto al deporte, en cuanto a mi filosofía de vida que yo implementaba. No era de que bebía un montón de alcohol, sino que yo promovía un producto de calidad que a mí me gustaba fabricarlo, que artísticamente lo veía como algo artístico y lo quería promover mediante también mi filosofía de vida, que hago deporte, me alimento bien y me tomaba una buena cerveza. ¿Qué me pasó? Me metí con toda esta crisis que pasé y fue como que dejé de tomar alcohol directamente. O sea, el alcohol me dejó a mí. O sea, no podía tomar ni esto de cerveza porque me sentía mal, me pegaba mal, dormía mal. Entonces fue como, ok, me replanteé todo, como decir, ¿y ahora qué hago? Porque fabrico cerveza, me dedico a esto profesionalmente, ¿qué hago con todo esto? Y ahí fue en toda esta búsqueda donde aparece el coach ontológico y me di cuenta que era algo que yo ya venía haciendo muchísimos años, que lo había implementado con toda la psicología, la filosofía que había estudiado en el profesorado de educación física y que venía coacheando a mucha gente hacía muchos años, nada más que yo no me daba cuenta, ¿no? Que lo implementaba para mi vida, mucho que yo había justamente esas bases de estudiarlo más con la psicología y la filosofía en el profesorado. Entonces me puse a estudiarlo, me metí en un instituto de coach ontológico justamente y dije, ok, yo me quiero dedicar a esto porque toda la base ya tenía de lo que yo quería como proyecto de vida
compartir con otras personas, inculcarles buenos hábitos, mi filosofía de vida y todo eso. Entonces fue como que al final, cuando estudié profe de educación física, si seguía por ese lado, me gustaba mucho el alto rendimiento y me había especializado, bueno, en varias zonas de eso. En el alto rendimiento me gustaba lo que era llevar a una persona a su máximo nivel, ¿no? En este caso un deportista de élite. ¿Y qué fue lo que encontré con esto? Fueron dos desarrollos en cuanto a esto. Que lo podía hacer con una persona que no tenía que ser del alto rendimiento, sino una persona normal, digamos, porque verdaderamente que el alto rendimiento, para llegar a una posición de elite, deja mucho el tema de la salud, y eso a mí en realidad era lo que más me interesaba. Es decir, que se puede llevar al común de una persona, desarrollar a una persona en su máximo nivel, mejorando sus hábitos, su alimentación y demás. Compartir con otro, generarle un impacto al otro, acompañar a que le genere ese impacto. Todo eso siempre fue mi base. Pero ¿qué me pasó? Tuve que pasar por toda esta crisis y demás para entenderlo, ¿no? O al menos yo entendí eso, porque podría haber ido para otro lado mi cabeza, ¿no? Me podría haber quedado como una víctima, pobrecito, yo, a mí, todo esto que me pasa. El mundo está en contra mío, que esto, que lo otro. Entonces, ¿yo qué hice? Lo llevé para este lado, lo llevé para donde a mí me gusta. Entendí todo esto, reflexioné todo esto y dije, ok, esto lo voy a utilizar para mi vida y para poder impactar a otros. Entonces, bueno, fue ese el camino que tomé, ponerme a estudiar, seguir capacitándome y meter un poco mi vida en base a lo que ya venía haciendo, desarrollarlo en cuanto al coach ontológico. Y la verdad que me cambió la vida para bien, o sea, me dio un nuevo propósito que era muy similar a lo que yo venía haciendo, pero lo veo mucho más alineado justamente con todo eso, ¿no? Después de haber vivido, más que nada porque aparte toda la crisis que atravesé y demás me hizo pensar como decir, ok, si yo puedo acompañar a otra persona a evitarle un poco de todo el sufrimiento que tuve, acompañar a esa persona, fue como que todo lo que yo viví feo, digamos, que a mí me impactó mucho, fue como decir, ok, si yo esto lo puedo acompañar por otras personas, me dio muchas herramientas, me dio mucha justamente experiencia en todo eso, y pensar de decir, lo voy a utilizar para algo bueno, para justamente seguir mi propósito de vincularme con otras personas, compartir, seguir en esta línea del deporte, de la buena alimentación, del promover todo eso, y que sea algo que me retroalimente, ¿no? Que le aporte algo a alguien y que a mí me retroalimente ese aporte que le doy a otra persona. Te cuento eso un poco en lo que ando y en esta parte de mis capítulos de volver a empezar mi vida, que justamente lo tomo como esto, ¿no? De una búsqueda que siempre tuve de hacer, de no quedarme con las ganas. Siempre cambié mucho a lo largo de mi vida, fui probando justamente por estas ideas de decir, hacer lo que tengo ganas, no quedarme con las ganas. Con eso justamente me mudé de continente, en el mismo país en el que nací me mudé varias veces. Y ir tomando esos propósitos de vida, uno lo va desarrollando, ¿no? Como esto, para poder seguir alineado y para poder seguir, en mi caso, compartiendo con otras personas, y parte de estos videos también es justamente vincularme con gente que esté en la misma y poder aportarle a otro, de decir todo lo que te voy diciendo o compartiendo que te resuene y que te inspire o que te anime a decir, mira, se puede cambiar, porque bueno, ya no soy un chavalito. Y yo creo que a cualquier edad, sea que tengas una edad súper avanzada, siempre se puede cambiar si uno quiere decir, bueno, esto me sirve como las decisiones que yo estoy tomando ahora, ¿no?
poder cambiar y tomar otro rumbo me parece espectacular. No quedarte con las ganas, porque al final la vida es una y lo único que sabemos en realidad es que nos vamos a morir. El resto no tenemos ni la idea que va a pasar, ¿no? Entonces, en eso me enfoco, te lo cuento y bueno, en otro video te voy a seguir hablando en estos capítulos, ¿no? Que titulé esto, volver a empezar. Así que bueno, déjame algún comentario para yo conocerte, saber qué es lo que te resonó, mismo a ver, me inspira para seguir haciendo otros videos. Nos vemos en otro video, en otro capítulo de estos. Te mando un abrazo. Espero que esto te haya inspirado. Déjamelo saber en los comentarios porque me encanta. Justamente lo hago esto para vincularme a ver si a quién le llegó, quién lo vio, quién llegó hasta acá. Si te parece interesante o si te pareció súper aburrido que te cuente esto. Te mando un abrazo.